Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Focos. El pasado fin de semana, los pobladores del Puerto de la Libertad estuvieron bajo un cerco sanitario ordenado por el presidente Nayib Bukele. La medida, implementada por el Ejecutivo, ha sido cuestionada en su legalidad y efectividad por médicos y juristas. Los periodistas Claudia Palacios y Andrés Dimas profundizan sobre este tema en el siguiente reportaje. El viernes 17 de abril circuló un video en redes sociales que mostraba a decenas de personas transitando por la zona comercial del Puerto de la Libertad. Estas imágenes fueron suficientes para que el presidente de la República, Nayib Bukele, decidiera desplegar un cordón de policías y militares en los límites territoriales del municipio como sanción por incumplir las medidas de distanciamiento social, y dio la instrucción de que a partir de ese momento ninguna persona podría dejar su casa hasta nuevo aviso, ni siquiera para buscar alimentos. La Fiscalía General de la República activó sus alarmas debido a que esta disposición no tenía el aval de la Asamblea Legislativa, por lo que inició una investigación al respecto. A pesar de ello, el día siguiente Bukele autorizó a las 262 alcaldías para aplicar restricciones adicionales al Decreto Ejecutivo 19, que regula la cuarentena domiciliar en el país, entre otras disposiciones. Siguiendo este llamado, algunas municipalidades implementaron sus propios cercos sanitarios y otros controles a la circulación de población. ¿Son legales estas medidas? ¿Realmente son efectivas para combatir el COVID-19? El infectólogo Iván Solano Leiva afirmó que un cordón epidemiológico o sanitario es la restricción de movimiento de personas dentro de una área geográfica específica para evitar la expansión de una enfermedad infecciosa. Esa definición coincide con la del doctor Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico. Esto se decide cuando hay algunas condiciones específicas en el desarrollo de una pandemia o de una epidemia en el país. Normalmente el origen tiene que ser la presencia de casos cuando son el inicio de una epidemia o el crecimiento de casos en una comunidad. El objetivo es identificar los casos con sus nexos epidemiológicos, tanto familiares como comunitarios, y a estas personas llegar y realizarles pruebas. Dependiendo de los resultados de las pruebas, aislar a las personas que sea necesario aislar o enviar a cuarentena, ya sea domiciliar o controlada al resto de personas. Y una vez que se cumplen estos objetivos, que hemos asegurado que tenemos todos los posibles contactos, pues se levanta el cerco epidemiológico. A criterio de ambos especialistas, el cerco del Puerto de la Libertad no cumple en principio con estas condiciones, porque dicho municipio no registraba casos de COVID-19. El cerco limitó la movilidad en el municipio por 48 horas, pero durante este tiempo no se realizaron pruebas para identificar posibles casos ni nexos epidemiológicos, y la presencia de personal médico fue mínima. Desde el punto de vista epidemiológico, no hemos encontrado una justificación como para que hayan hecho un cerco sanitario, el cual más parecía un cerco militar que un sanitario en la ciudad de la Libertad. Estamos enfrentando un problema de salud pública. No se necesitan fusiles para enfrentar un problema de salud pública. Se necesita preparar adecuadamente a sus profesionales de la salud, darles los insumos necesarios para que estén protegidos y no se contagien, y que el equipo técnico del Ministerio de Salud tome las riendas del manejo de esto. Hasta el momento, el Gabinete de Salud no ha explicado las razones médicas para implementar el cerco sanitario en un lugar sin casos reportados, ni ha hecho públicos los resultados del mismo. Esta semana, la Fiscalía citó al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, y al ministro de Salud, Francisco Alaví, para brindar testimonio sobre el cerco sanitario implementado en la Libertad. Sin embargo, ninguno acudió.
El fiscal general Raúl Melara dijo que volverán a citar a los funcionarios y aseguró que el cerco se estableció sin respaldo legal. Un toque de queda no dictaminado por la Asamblea Legislativa bajo un régimen de excepción es un acto arbitrario. Para el abogado constitucionalista Efraín Arévalo, la disposición del presidente estableció una suspensión del derecho fundamental a la libertad de tránsito para los pobladores de este municipio, sin que el mandatario tuviera la potestad para suspender esta garantía. Se ha prohibido la salida y entrada del municipio, se prohibió la entrada y salida del municipio y excepcionalmente se ha permitido la circulación. Entonces, este último fenómeno solo puede pasar cuando previamente la Asamblea Legislativa ha decretado un régimen de excepción, porque así lo dice el artículo 29 de la Constitución. El Ejecutivo defendió la legalidad de la medida y sostuvo que está amparada en la Ley del Estado de Emergencia y en el artículo 139 del Código de Salud, que habla de los controles sanitarios territoriales. Lo que dicen estos artículos y lo que dice también el Código de Salud es que nosotros tenemos que resguardar la salud de nuestros habitantes. Sin embargo, Arévalo advirtió que no puede interpretarse el Código de Salud de forma aislada. Que se ha ordenado en aplicación aislada de las disposiciones del Código de Salud, se ha decretado un cerco sanitario sin que previamente lo haya autorizado la Asamblea Legislativa. ¿Cómo es posible que no habiendo casos de contaminación, que es justo el presupuesto para las cuarentenas individuales, es que se haya decretado un cerco sanitario? El cerco sanitario o esta cuarentena colectiva se ha decretado no para prevenir algún tipo de contagio, sino que se ha implementado con carácter represivo. Arévalo recordó que la Sala de lo Constitucional, en sus resoluciones, estableció que una persona no puede ser enviada a cuarentenas si previamente no se verifica que está contagiada, ni sin que exista una ley formal que la regule aprobada por el órgano legislativo. La normalidad en la libertad se reanudó 48 horas después de ordenado el cerco sanitario. El presidente informó sobre su finalización y advirtió que cualquier incumplimiento de la cuarentena desembocaría en el cierre de otros municipios. Siguiendo el ejemplo de Bukele, la primera municipalidad en anunciar un nuevo cerco sanitario fue San Salvador. El lunes, acompañado del ministro de Defensa y el de Seguridad, el alcalde Ernesto Mason anunció el cierre del perímetro del centro histórico. Este cordón sanitario lo hemos coordinado directamente en plática con el presidente de la República, quien nos ha puesto a disposición 100 agentes de la Policía Nacional Civil, más elementos de las Fuerzas Armadas que van a apoyar al cuerpo de agentes metropolitanos en la logística y en la coordinación de esfuerzos para que esto funcione. Lo que se busca es limitar y restringir el acceso a aquellas personas que tienen que hacer algo puntual en este sector del centro de San Salvador y que no ande gente deambulando en este sector sin tener nada que hacer acá. Lo otro que se busca es que se cumplan medidas sanitarias como el distanciamiento social que no se había estado cumpliendo. Es decir, habían filas afuera de los supermercados, afuera de los mercados, pero la gente no estaba guardando el distanciamiento social. El restringir el acceso de personas al mínimo pues ayudará a que las autoridades podamos establecer ese distanciamiento de 2 metros entre cada una de las personas, así como tener un control sanitario, poder sanitizar a cada una de las personas que ingrese a este sector y poder reducir al mínimo tanto la circulación como la permanencia de personas acá en este sector de San Salvador. Aunque el alcalde Mason decidió llamar al operativo un cerco sanitario, en realidad lo que se implementó fue un control policial y de toma de temperatura en algunos puntos de entrada del centro histórico. Es distinto lo que nosotros hemos hecho en San Salvador, en el centro de San Salvador, que lo que se hizo en el Puerto de la Libertad. Nosotros no estamos evitando el ingreso, simplemente estamos estableciendo los controles sanitarios correspondientes a hacer cumplir las medidas que no se estaban cumpliendo, como el distanciamiento social, la sanitización, etc. Ver dónde se dirigen, si van a comprar o trabajan aquí dentro del perímetro que se ha cerrado, ¿verdad? Como medida de seguridad.
Al igual se le toma la temperatura y la sanitización de los suelos de los zapatos y la llanta de los vehículos. El llamado cerco sanitario en San Salvador tampoco incluye pruebas o rastreo de nexos epidemiológicos, a pesar que el alcalde aseguró que hay casos identificados en la zona cercada. En el mercado municipal, el principal punto de aglomeración en el centro histórico, las medidas de prevención implementadas antes del cerco se han mantenido con pocas variaciones. Inicialmente las medidas, habían más portones abiertos, hemos cerrado más portones, el tema de las medidas de distanciamiento entre los puestos aún estaban en socialización, llamémoslo, hoy sí ya son acciones que tenemos que implementar a razón de prevención. Todo esto es enfocado a pura prevención porque entendemos de que si no tomamos las medidas adecuadas a tiempo, si no adoptamos posturas referente al tema, se nos puede desbocar. Esta misma situación se replicó en el municipio de Colón, en el departamento de La Libertad, donde se implementó un cerco sanitario alrededor de las colonias Jardines de Colón, Agua Fría, El Primo, Encarnación 1 y 2 y Los Naranjos. En este sector se reportan 3 casos confirmados de COVID-19. Ahí, la alcaldía hizo una limpieza de las calles con lejía diluida en agua y repartieron alcohol gel y mascarillas a la población. Sin embargo, en los controles de entrada y salida de la zona, no se observó participación de médicos u otro personal de salud. Osvaldo Guadrón, coordinador de la Comisión de Protección Civil Municipal de Colón, señaló que han tenido dificultades en ese sentido, debido a la carga de trabajo del personal de salud. Que lo que pasa es que como la carga laboral en este momento con los médicos es bastante grande, entonces incluso para tomar las pruebas de los contactos aquí en esta zona, pues nos ha costado porque ellos tienen que adaptarse mucho, están atendiendo mucha gente ahí en la unidad de salud y pues en el momento que más ellos tengan, el momento más libre que lo tengan, pues ahí es donde lo apoyan ellos. Ante la falta de un enfoque médico en los cercos implementados en los municipios, los expertos consultados cuestionaron las motivaciones detrás de las medidas de las alcaldías. No hay ninguna diferencia en el cerco sanitario que se ha decretado en San Salvador con las cuarentenas domiciliares que ya previamente se han decretado por parte de las autoridades en materia de salud. Entonces, aquí lo que habría es una especie de adorno publicitario, llamémosle así. Y no vimos al ministro de Salud, yo vi al ministro de Seguridad acompañando al alcalde, pero no vimos al ministro de Salud, que debe de ser el protagonista en un cerco sanitario, pues. Al llamado del presidente también se sumaron al menos una decena de alcaldías, los cuales tomaron medidas de control de tránsito en su municipio y anunciaron toques de queda en horas y días específicos, en algunos casos amenazando a sus vecinos con detenciones en caso de incumplimiento. Estas nuevas disposiciones también han generado dudas sobre la legalidad. Cuando la decisión del Ejecutivo no tiene amparo en la Constitución, entonces los municipios no deberían prestar ese tipo de colaboración. Además, cuando se habla de limitación de derechos fundamentales, la amplia jurisprudencia constitucional ha establecido que los límites a los derechos fundamentales no se puede llevar a cabo si previamente no hay una autorización del legislador, es decir, de la Asamblea Legislativa. Los alcaldes o los consejos municipales no tienen habilitación para suspender derechos fundamentales. En ese sentido, el fiscal Raúl Melara dijo que se analizará cada caso por separado. Hay algunos que han dicho que van a establecer un toque de queda, pero en la realidad esto no está sucediendo. Creo que el cerco sanitario es el marco conceptual bajo el cual muchos alcaldes están aplicando cualquier cantidad de medidas. No son todas las medidas uniformes, hay que analizarlo caso por caso.